Charles Brockden Brown, en su novela Bielan o La Transformación de 1798, escribe: «Los sueños de la superstición son dignos de desprecio. La brujería, sus instrumentos y milagros, el pacto ratificado por una firma sangrienta, el aparato de olores sulfurosos y explosiones atronadoras son monstruosos y quiméricos. Es difícil negar que existen seres conscientes, distintos de los humanos, pero agentes morales y voluntarios como nosotros. Que su ayuda pueda emplearse con fines benignos o malignos es innegable». Charles Brockden Brown es considerado el primer escritor profesional de Estados Unidos. Nació en Filadelfia en 1771 en una familia de comerciantes cuáqueros. Su padre fue traspasista de tierras y 3 de sus hermanos fundaron una compañía dedicada a la importación-exportación. Los cuáqueros son un movimiento cristiano místico que evitan los credos y las estructuras jerárquicas, tomando como referencia Juan 15:14. Son conocidos como la Sociedad de los Amigos y creen en la capacidad de cada ser humano para ser guiados por la luz interior, para dar a conocer el testimonio de Dios a todos. Creen en el sacerdocio de todos los creyentes, inspirados en la primera epístola de Pedro. Charles Brockden Brown estudió Derecho de 1787 a 1793 mientras estuvo en el bufete de Alexander Wilcox. Wilcox se casó con una hija de Benjamin Shaw, presidente del Tribunal Supremo de Pensilvania. Benjamin Shaw fue discípulo de Andrew Hamilton y heredó la clientela de su mentor, los descendientes de William Penn. Andrew Hamilton defendió al editor John Peter Zenger de unas acusaciones por difamación y facilitó a Benjamin Shaw la lectura de los tratados de leyes de Sir Francis Bacon, por las que Shaw siempre estuvo comprometido con las libertades civiles garantizadas en la primera enmienda, sobre todo la libertad de expresión. Benjamin Shaw tuvo una amistad personal con George Washington y fue asesor legal de los padres fundadores. En 1768 representó a la familia Penn en su disputa fronteriza con Charles Calvert, quinto barón de Baltimore, y formó parte de la comisión de límites que supervisó el trazado y la finalización de la línea Mason-Dixon entre Pensilvania y Maryland. En 1794, al finalizar sus estudios de Derecho, Charles Brockden Brown se unió a un grupo de jóvenes intelectuales de Nueva York, el Club Amistoso, donde conoció a William Dunlap, pionero del teatro estadounidense, y al doctor Elihu Hubert Smith, editor de la primera antología de poesía estadounidense en 1793. Brockden Brown había publicado en 1789 una serie de ensayos bajo el título de El Rapsoda, y en el grupo de Nueva York conoció las obras de los radicales demócratas británicos que le inspiraron ideas progresistas. Autores como Thomas Holcroft, quien ayudó a Thomas Paine a publicar Los Derechos del Hombre en 1791, el novelista y empresario Robert Beige, que dirigía una fábrica de papel y estuvo asociado con Erasmo Darwin en una fundición de hierro, la feminista Mary Wollstonecraft, que inspiró el libro de Brown Alcuino, un diálogo sobre los derechos de las mujeres de 1797, o William Godwin, precursor del pensamiento anarquista, cuya novela Las aventuras de Caleb Williams o Las cosas como son llevaron a Brown a publicar su primera novela, Bielan o La Transformación, cuya historia deriva de un suceso que ensangrentó la ciudad de Tomahawk en el estado de Nueva York en diciembre de 1781, cuando un fanático, James Yates, asesinó a toda su familia.
En las novelas de Brown se combina conocimiento científico y médico de la Ilustración tardía. Erasmo Darwin le inspiró su novela Edward Huntley o Memorias de un sonámbulo de 1799 o las Memorias de Carwin el Biloquio. Con los radicales británicos, el gótico alemán de Friedrich Schiller, las ficciones sentimentales ilustradas de Jean-Jacques Rousseau o novelas domésticas feministas de autoras como Fanny Burney o Anna Webster Foster, cuya influencia se percibe en sus novelas Clara Howard en una serie de cartas y Jane Talbot, una novela de 1801. Brown también explora la intersección entre ficción e historia siguiendo a David Hume o Edward Gibbon, como en la novela Arthur Mervyn o Memorias del año 1793, cuyo trasfondo es la epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia, que también aparece en Ormond o El testigo secreto, que fue la primera novela estadounidense traducida al alemán en 1803, mientras que Vie-Elan fue traducida al francés en 1808. Brockden Brown prefigura el inicio de la novela histórica junto a Walter Scott y James Fenimore Cooper. Brown, que murió en 1810, no alcanzó un éxito comercial inmediato. Sin embargo, fue reeditado y recibió numerosas reseñas, sobre todo a partir de la década de 1820. Fue leído y recomendado por autores británicos como Thomas Love Peacock, John Keats o Walter Scott, mientras que escritores estadounidenses como John Neal, Nathaniel Hawthorne, la periodista Margaret Fuller o Edgar Allan Poe consideraron a Brown un predecesor influyente y notable. La hija de Godwin y Wollstonecraft, Mary Shelley, releyó las novelas de Charles Brockden Brown para escribir sus obras Frankenstein o El moderno Prometeo de 1818 y El último hombre de 1826.